El eco de la bofetada no fue el de una mano contra la piel, sino el de un líquido hirviendo que estallaba contra el rostro de un hombre. Un sonido siseante y brutal que silenció por un instante el murmullo constante del poder y el dinero. El café, oscuro y amargo como el alma de quien lo arrojaba, se deslizó por la frente, las mejillas y el mentón del limpiador, un insulto humeante que goteaba sobre la dignidad de su uniforme azul. Pero en medio del dolor ardiente que le abrazaba la piel y el coro de risas crueles que lo envolvían como una jauría, los ojos del hombre no reflejaron la humillación que todos esperaban. No, en sus pupilas oscuras se encendió una chispa helada, un destello de cálculo preciso y paciencia infinita, la promesa silenciosa y aterradora de que aquel acto de desprecio no era un final, sino el meticuloso y perfectamente orquestado comienzo de una tormenta que arrasaría con todo un imperio. El vestíbulo del corporativo más imponente de Paseo de la Reforma, en el 100º corazón de la Ciudad de México, era un monumento al poder y al lujo desmedido. Sus suelos de mármol travertino, importado de las canteras más exclusivas de Italia, brillaban como un espejo líquido, reflejando el incesante desfile de ejecutivos con trajes caros y ambiciones aún más costosas. Era el reino de Grupo Alcázar, un conglomerado que se había erigido como un titán en el mundo de los negocios, y en el centro de este universo, como una reina caprichosa en su corte personal, se encontraba Sofía Alcázar, heredera del imperio. Sostenía la taza de porcelana vacía con una delicadeza teatral, una sonrisa torcida de pura satisfacción adornando sus labios perfectamente delineados, disfrutando del silencio expectante que siguió a su acto de crueldad. El hombre, cuyo nombre nadie se molestó en preguntar, permanecía inmóvil mientras el café caliente seguía su curso por su rostro, quemando su piel y manchando el azul prístino de su uniforme. Usó la manga de su camisa, un gesto instintivo y humilde, para limpiarse el líquido de los ojos, que no parpadeaban ni por el dolor ni por la humillación. Su calma era un muro de contención contra la marea de desprecio, y esa serenidad, más que cualquier grito o súplica, avivó el fuego de la ira de Sofía. ¿Acaso sabes quién soy yo? Su voz, aunque melódica, resonó con un filo de acero por todo el vestíbulo. Se acercó a él, invadiendo su espacio personal con un desdén venenoso que impregnaba el aire. Soy Sofía Alcázar. Mi padre es el dueño solo de este rascacielos, de tu sueldo miserable, de cada partícula de polvo que se supone deberías estar limpiando. Y tú no eres nada. Para añadir una capa más de humillación a su obra maestra de crueldad, Sofía miró hacia abajo y vio el trapeador del hombre, recién escurrido y apoyado en el carrito de limpieza. Con un movimiento deliberado y una mueca de asco, pisoteó la cabeza de algodón del trapeador con sus zapatos de tacón de aguja, unos Manolo Blahnik de edición limitada que costaban más de lo que el hombre ganaría en 6 meses de trabajo extenuante. La marca de la suela quedó impresa en las fibras limpias, un sello de su poder y su desprecio. «¡Seguridad!», gritó, su voz rebotando en los altos techos de mármol y cristal. «Quiero que saquen a esta basura de mi vista. Está contaminando la entrada. ¿Qué van a pensar nuestros inversionistas si ven este espectáculo tan deplorable?». Los guardias, acostumbrados a los caprichos de la heredera, se movieron con una renuencia apenas disimulada. El incidente no pasó desapercibido. Empleados de todos los niveles, desde asistentes hasta gerentes de área, se detuvieron en seco. El horror se dibujó en muchos rostros, una mezcla de indignación y miedo. Algunos, los más jóvenes o los más imprudentes, sacaron sus teléfonos móviles, sus pulgares moviéndose con rapidez sobre las pantallas táctiles, capturando cada segundo de la humillación. Otros, los más veteranos, los que entendían la intrincada red de poder de la empresa, bajaron la mirada, una vergüenza ajena carcomiéndolos por dentro, pero el instinto de supervivencia les impidió intervenir. Sabían que desafiar a Sofía Alcázar era firmar su propia sentencia de despido, un suicidio corporativo del que nadie se recuperaba.
y ellos tenían familias que alimentar e hipotecas que pagar. El limpiador, con el rostro aún manchado y el corazón latiendo a un ritmo controlado, no ofreció resistencia. Miró a Sofía, no con odio, sino con una extraña forma de compasión que la descolocó por un instante. Era una mirada que parecía ver a través de ella, más allá de la fachada de arrogancia, hasta el vacío que albergaba en su interior. ¿Me estás desafiando con la mirada?, siseó Sofía, arrebatándole el trapeador del suelo y arrojándolo con fuerza contra una columna de mármol. El golpe seco resonó como un disparo. Te dije que te largaras. La gente como tú ni siquiera debería tener permitido respirar el mismo aire que la gente importante. Eres un desperdicio de espacio, un error en el sistema. Finalmente el hombre habló. Su voz, para sorpresa de todos, era serena, profunda y carente de cualquier temblor. Contrastaba brutalmente con la violencia que acababa de sufrir. «Disculpe, señorita, tiene usted razón», dijo, y cada palabra era una gota de hielo en el infierno de la ira de Sofía. «Me retiro de inmediato». Con una dignidad que parecía fuera de lugar en medio de tanta miseria, recogió su trapeador mancillado, se limpió una última vez el café de la cara con la manga y comenzó a empujar su carrito de limpieza hacia el elevador de servicio. Su espalda, recta y firme, era la imagen de una fortaleza inexpugnable, dejando a Sofía con un regusto amargo de victoria incompleta, como si el verdadero ganador de ese encuentro no hubiera sido ella. Mientras el hombre desaparecía por el pasillo de servicio, las amigas de Sofía continuaron su cacareo de risas, aunque ahora sonaban un poco forzadas, como si la calma del hombre les hubiera robado parte de la diversión. Los testigos del vestíbulo se dispersaron rápidamente, ansiosos por volver a sus cubículos y fingir que no habían presenciado aquella demostración de crueldad. Querían borrar la imagen de sus mentes, archivarla en la carpeta de cosas que es mejor olvidar para conservar el empleo. Nadie, absolutamente nadie en ese edificio, desde el CEO hasta el personal de mantenimiento, podía imaginar que ese breve y brutal encuentro no era un incidente aislado, sino la primera pieza de un dominó, perfectamente alineado, listo para iniciar una reacción en cadena que redefiniría el poder, la venganza y la justicia. Apenas 2 horas después, el video ya era una plaga digital dentro de Grupo Alcázar. Circulaba a través de chats privados, de correos electrónicos encriptados, de susurros nerviosos en la cafetería. Los empleados se lo mostraban unos a otros en las pantallas de sus teléfonos, sus rostros una mezcla de fascinación morbosa, indignación contenida y un miedo palpable. «Es ella, es Lady Alcázar», decían algunos. La velocidad con la que el video se propagaba era aterradora, un incendio forestal en la pradera seca de la cultura corporativa. Lo que había sido un acto de poder privado en el vestíbulo se estaba transformando en un espectáculo público de proporciones incalculables, y el nombre de Sofía Alcázar estaba en el centro del huracán. En el sótano, en la modesta oficina del personal de limpieza, Elena Torres, la supervisora del turno matutino, observaba la grabación en Minidocs, el teléfono de uno de sus muchachos. Elena llevaba 30 años en la empresa, había visto a directores ir y venir, había limpiado los desastres de fiestas corporativas y crisis financieras, pero esto era diferente. Con cada segundo del video, sus ojos, que habían visto tanto, se llenaban de lágrimas de pura rabia. «¿Cómo puede existir alguien con tanta maldad en el corazón?», murmuró, sus manos apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Ese pobre hombre. ¿Alguien sabe quién es? ¿Es de nuestro equipo?». La negación fue unánime. Nadie lo reconocía. No estaba en la nómina, ni en los registros de personal temporal. Era un fantasma. Mientras tanto, en la suite presidencial del piso 50, Fernando Alcázar, el patriarca y fundador del imperio, caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado. El sol de la tarde entraba a raudales por los ventanales panorámicos, pero para él, la oficina se sentía oscura y sofocante.
Su secretaria, una mujer de nervios, de acero llamada Laura, estaba de pie frente a él, sosteniendo una tablet con manos temblorosas. «Señor Alcázar, es mucho peor de lo que imaginamos», dijo Laura, su voz apenas un susurro. «El video ya no es solo interno. Alguien lo filtró a las redes sociales. Está en Twitter, en Instagram, en TikTok. Tiene más de 100,000 reproducciones en la última hora, y los números siguen subiendo exponencialmente». Fernando sintió como si el suelo de mármol se abriera bajo sus pies. Se detuvo en seco y miró a Laura, sus ojos inyectados en sangre. «¿Cómo? ¿Quién fue el desgraciado que lo subió?», rugió, su voz haciendo vibrar los cristales. Laura tragó saliva. «No lo sabemos, señor. La cuenta que lo publicó es anónima, creada hace apenas unas horas, pero los comentarios son devastadores». Le mostró la pantalla. Un torrente de odio y condena llenaba la sección de comentarios. «La gente está pidiendo un boicot total a todas las marcas de Grupo Alcázar. Están compartiendo la dirección de nuestras oficinas. Están organizando una protesta para mañana por la mañana». Con un nudo en la garganta, Fernando leyó algunos de los comentarios, cada uno una daga afilada que se clavaba en el corazón de su legado. «Esta es la verdadera cara de los millonarios de México. Tratan a los trabajadores como si fueran menos que animales». Otro decía: «Qué asco y qué vergüenza. Esa mujer debería estar en la cárcel por agresión y discriminación». Y el que más le dolió: «Nunca más volveré a comprar un solo producto que tenga el apellido Alcázar. Boicot total». Su teléfono de oficina comenzó a sonar, una luz roja parpadeando como una alarma de incendio. Era el director de Recursos Humanos. «Señor Alcázar, tenemos un problema grave. 25 empleados del área de servicios generales han presentado su renuncia en la última hora. Dicen que se niegan a trabajar en un lugar donde se permite este nivel de abuso». Fernando colgó el teléfono sin siquiera molestarse en responder. El sudor frío le perlaba la frente. Sabía, con la certeza de un animal que huele el peligro en el aire, que esto era solo el comienzo de la hemorragia. En ese preciso instante, el teléfono móvil de Laura sonó. Contestó. Escuchó en silencio durante unos segundos, y su rostro, ya pálido, se tornó del color del papel. «Señor», dijo, cubriendo el micrófono del teléfono, «es el bufete de abogados Vega en Castillo. Dicen que representan al hombre del video. Van a interponer una demanda multimillonaria contra la empresa y contra la señorita Sofía por agresión con agravantes, daño moral, discriminación y acoso laboral. Exigen $50 millones. La cifra era astronómica, pero el daño a la reputación era incalculable, una herida que podría desangrar a la empresa hasta la muerte». «¿Dónde está Sofía?», preguntó Fernando, su voz ahora ronca, desprovista de toda su furia anterior, reemplazada por un miedo gélido. Laura consultó su agenda. «En su oficina, señor. Su última cita fue cancelada. Según su asistente, está viendo una serie en su computadora». La desconexión de su hija con la realidad que había desatado fue para Fernando el golpe de gracia. En 40 años de construir su imperio desde cero, había enfrentado crisis económicas, traiciones de socios y ataques de la competencia, pero nunca una crisis tan personal, tan viral, tan devastadora, y todo por la crueldad casual de su única hija. Bajó a la oficina de Sofía, un espacio diseñado más como un lujoso apartamento que como un lugar de trabajo, y allí la encontró, tal como Laura había dicho, recostada en un sofá de diseño, con los pies en alto, comiendo chocolates belgas directamente de la caja, mientras veía una comedia romántica en su enorme pantalla de pared. El sonido de las risas enlatadas llenaba la habitación, un contraste grotesco con la tormenta que se estaba gestando afuera. «Sofía», dijo Fernando, su voz tan grave que hizo que ella se sobresaltara. «Ay, papá, qué susto. ¿Ahora qué pasa? Estoy en la mejor parte del capítulo, no me interrumpas». Su tono era de fastidio puro, el de una niña a la que le han quitado su juguete.
Con un movimiento rápido y furioso, Fernando le arrebató el control remoto de la mano y apagó la pantalla gigante. El silencio repentino pareció amplificar la tensión en la habitación. ¿Te acuerdas de lo que le hiciste esta mañana a ese hombre de la limpieza?, preguntó, su mandíbula apretada. Sofía rodó los ojos, un gesto de impaciencia que le había visto hacer 1000 veces. «Ay, por favor, no vamos a empezar con el drama otra vez. Ya te dije que no fue para tanto. El tipo era un inútil. Su falta de remordimiento, su total incapacidad para comprender la magnitud de sus acciones, golpeó a Fernando con la fuerza de un puñetazo. La había malcriado, la había protegido de todas las consecuencias, y ahora estaba cosechando los frutos podridos de su propia indulgencia. ¿Que no fue para tanto?», repitió Fernando, su voz temblando de una mezcla de ira y desesperación. «Ese no fue. Para tanto está destruyendo nuestra empresa en este preciso instante». Le arrojó su propio teléfono. En la pantalla, el video se reproducía en bucle. Su propio rostro, el de ella, contorsionado en una máscara de desprecio mientras arrojaba el café hirviendo, mientras pisoteaba el trapeador, mientras le gritaba al hombre como si fuera un animal. Por primera vez en su vida, Sofía se vio a sí misma desde una perspectiva externa, despojada de la justificación de su propio ego, y la imagen que le devolvió la pantalla no le gustó. La mujer del video era una extraña, una villana de telenovela, una persona cruel y vacía. «Papá, esto se ve muy mal», tartamudeó, el chocolate atascándosele en la garganta. La confianza que la había sostenido toda su vida comenzó a resquebrajarse. «Se ve mal porque está mal, Sofía. Está terriblemente mal», explotó Fernando, incapaz de contenerse más. «Y ahora ese hombre, ese fantasma al que nadie conoce, nos está demandando. Quiere $50 millones. $50 millones. El número la golpeó como una ola de agua helada. ¿50 millones? ¿Por un simple café derramado? Su mente no podía procesar la conexión entre su pequeño acto de poder y una consecuencia tan monumental. No es por el café, Sofía, es por la agresión física, por la humillación pública que se ha hecho viral a nivel mundial, y por la discriminación laboral documentada frente a decenas de testigos y millones de espectadores anónimos», explicó Fernando, cada palabra un martillazo en el ataúd de su paciencia. «Y con este video como prueba principal, te aseguro que cualquier jurado nos declarará culpables antes de que nos sentemos. Vamos a perder. Y no solo el dinero, lo vamos a perder todo». Por primera vez en sus 24 años de existencia privilegiada, Sofía sintió el peso aplastante de las consecuencias reales. Sus acciones no eran un juego, no eran un capricho que su padre podía arreglar con una llamada telefónica. Tenían el poder de demoler el imperio que le daba todo lo que tenía. ¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz ahora un hilo tembloroso, la de una niña asustada que finalmente se da cuenta de que el monstruo debajo de la cama es real. Fernando la miró, y en sus ojos se arremolinaba una tormenta de decepción, furia y un amor paternal incondicional que le partía el corazón. «No lo sé, hija, no lo sé, pero hay algo muy extraño en todo esto. El hombre no aparece en ningún registro. Ninguno de nuestros empleados lo conoce. Es como si se hubiera materializado de la nada, específicamente para que tú lo humillaras y alguien lo grabara. Es demasiado perfecto para ser una coincidencia. Esta idea, esta posibilidad de una conspiración, era lo único a lo que podía aferrarse para no ahogarse en la culpa». Sofía frunció el ceño, rebobinando el incidente en su mente, ahora no con arrogancia, sino con un miedo creciente. Ahora que su padre lo mencionaba, recordaba algo en los ojos de ese hombre. No era miedo ni sumisión, era una calma antinatural, una seguridad en sí mismo, que no encajaba en absoluto con su uniforme de limpiador. Era una mirada que la había perturbado en un nivel subconsciente, una mirada que decía que él tenía el control de la situación, incluso cuando era él quien recibía el café hirviendo,
¿Crees que fue una trampa, papá? ¿Alguien nos tendió una trampa? La pregunta flotaba en el aire, cargada de paranoia y desesperación, la única explicación plausible para evitar la insoportable verdad de su propia y estúpida crueldad. No lo sé, admitió Fernando, pasándose las manos por el cabello. Pero lo averiguaremos mañana. Los abogados que lo representan, Vega en Castillo, han exigido una reunión urgente a primera hora. Quieren negociar. Lo que Fernando no le dijo a su hija, para no aumentar su pánico, era que Vega en Castillo no era un bufete cualquiera. Eran los tiburones más grandes y caros del océano legal mexicano, los mismos que representaban a los multimillonarios más poderosos del país cuando iban a la guerra. Contratarlos costaba una fortuna que un simple limpiador no podría permitirse ni en 1000 vidas. Este detalle ominoso confirmaba sus sospechas. El hombre que habían humillado no era una víctima indefensa, y lo que ninguno de los dos, ni padre ni hija, podía siquiera empezar a imaginar en ese momento de crisis, era que el hombre al que habían despreciado no solo buscaba una compensación económica, no era un simple oportunista, era un arquitecto de la desgracia, un estratega paciente que tenía el poder, los recursos y la motivación para hacer que todo el grupo Alcázar se desvaneciera de la faz de la tierra con una sola llamada telefónica. El limpiador no era el peón en el juego, era el jugador que estaba a punto de anunciar un jaque mate del que no había escapatoria posible. La reunión del día siguiente no sería una negociación, sería una sentencia. A las 9 de la mañana en punto del día siguiente, la sala de juntas principal de Grupo ON, Alcázar era un santuario de tensión. La enorme mesa de caoba pulida reflejaba los rostros pálidos de Fernando y Sofía Alcázar. Sobre la mesa, una jarra de cristal con café recién hecho permanecía intacta, liberando un aroma que ahora les parecía nauseabundo. Un recordatorio olfativo de la catástrofe. Nadie se atrevía a tocarla. Sofía se había vestido con la ropa más sobria y profesional que encontró, un intento inútil de proyectar una madurez y un arrepentimiento que no sentía del todo, eclipsados aún por el miedo y la incredulidad. Fernando, por su parte, no había dormido, y las ojeras bajo sus ojos eran como 2 moretones. Las puertas dobles se abrieron con un silencio casi ceremonial, y entraron 3 hombres. Sus trajes, cortados a la medida, gritaban poder y dinero. El que iba al frente era una leyenda en el mundo legal de la Ciudad de México, Santiago Vega, el socio fundador de Vega en Castillo. Un hombre cuya tarifa por hora superaba el salario anual de la mayoría de los 111 ejecutivos y que tenía la reputación de no haber perdido un solo caso importante en la última década. Sus ojos, fríos como el acero, recorrieron la sala antes de fijarse en los Alcázar. «Señor Alcázar, señorita Alcázar», dijo Vega, su voz tan pulcra como su traje, sentándose sin ofrecer la mano. Sus 2 socios menores lo flanquearon, abriendo portafolios de cuero con una sincronización ensayada. Fernando se inclinó hacia adelante, adoptando un tono de humildad que le resultaba ajeno y doloroso. «Señor Vega, antes que nada queremos ofrecer nuestras más sinceras y profundas disculpas por el lamentable incidente de ayer. Mi hija actuó de una manera completamente inapropiada, inaceptable, y estamos dispuestos a ofrecer una compensación económica justa y generosa para reparar el daño causado a su cliente». Hizo una pausa, esperando una señal, una apertura para negociar, pero el rostro de Santiago Vega permaneció impasible, una máscara de granito. La palabra «justa», pensó. Fernando, iba a costarle una fortuna. «¿Una compensación justa?», repitió Vega, y una sonrisa gélida, desprovista de cualquier calidez, se dibujó en sus labios. «¿Tiene usted idea, señor Alcázar, de la magnitud del daño? ¿Sabe cuántas veces ha sido reproducido el video de su hija en las últimas 24 horas?» Sin esperar respuesta, uno de sus socios deslizó una tablet sobre la mesa. En la pantalla, las estadísticas se mostraban en gráficos y números que crecían en tiempo real. 5,
.4 millones de reproducciones en Twitter, 2.1 millones en Instagram, 3 millones en TikTok, y eso sin contar las cadenas de WhatsApp y las noticias en portales digitales. Su hija no solo agredió físicamente a mi cliente, señor Alcázar, lo humilló, lo despojó de su dignidad frente a millones de personas en todo el mundo, lo convirtió en un meme, en el símbolo de la arrogancia de los ricos. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se sentía como si estuviera viendo la vida de otra persona, una película de terror de la que era la protagonista involuntaria. Millones de personas. La frase rebotaba en su cráneo. Su estúpido, cruel y pequeño momento de poder se había transformado en un fenómeno viral global, una mancha imborrable en su nombre y en el de su familia. La vergüenza, por primera vez, comenzó a superar al miedo. Quería desaparecer, hundirse en el lujoso sillón de cuero y dejar de existir. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Fernando, resignado, supo que cualquier negociación monetaria partiría de una cifra estratosférica. ¿Cuánto es lo que quiere su cliente?, preguntó, su voz sonando hueca y derrotada. La respuesta de Santiago Vega los dejó helados, más que cualquier cifra millonaria que hubieran podido imaginar. Mi cliente no quiere su dinero, señor Alcázar. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto, denso, cargado de incredulidad. Un hombre humillado públicamente, representado por el bufete más caro de México, que no quería una compensación económica. Era un escenario que no entraba en ninguna de sus previsiones. No tenía sentido. En su mundo, todo tenía un precio, cada ofensa, cada error, cada alma. Un problema que no se podía resolver con dinero. Era un problema de una categoría completamente nueva y aterradora. Entonces, ¿qué es lo que quiere?, balbuceó Sofía, hablando por primera vez. Santiago Vega abrió lentamente su portafolio y extrajo un documento encuadernado en cuero. Varias páginas de texto denso que parecían pesar una tonelada. Mi cliente quiere algo mucho más valioso que el dinero. Quiere justicia real. Quiere algo que el dinero no puede comprar. Colocó el documento sobre la mesa, justo en el centro, como si fuera una declaración de guerra. Quiere que su hija, la señorita Sofía Alcázar, aprenda por las malas el valor del trabajo honesto. Quiere que entienda lo que es el respeto hacia cada ser humano, sin importar su cuenta bancaria, su ropa o su posición social. Quiere que sienta en carne propia lo que su cliente y miles de trabajadores como él sienten todos los días. Fernando tomó el documento con manos temblorosas. Santiago Vega continuó, su voz precisa y cortante como un bisturí. Mi cliente propone lo siguiente. La señorita Sofía trabajará durante 6 meses consecutivos como empleada de servicios generales en este mismo edificio, para esta misma empresa. Realizará todas las tareas del personal de limpieza: limpiar baños, trapear pisos, vaciar botes de basura, servir en la cafetería. Exactamente los mismos trabajos que ella considera, y cito sus palabras, para basura humana. La propuesta era tan inesperada, tan surrealista, que Fernando tuvo que leer la cláusula 2 veces para asegurarse de que no estaba alucinando. Sofía se levantó de su silla con tanta brusquedad que casi la tira. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de indignación y humillación. ¿Están completamente locos? Jamás. Me niego rotundamente. Yo no soy una sirvienta. No voy a limpiar los retretes de nadie. Su arrogancia, su instinto de clase, resurgió con fuerza, una última defensa desesperada contra la pesadilla que se estaba volviendo realidad. Pero su arrebato no tuvo ningún efecto en Santiago Vega. Él simplemente la miró con sus ojos de acero, una mirada que la desnudó y la dejó sin defensas. Señorita Alcázar, dijo con una calma aterradora, le aseguro, sin ninguna duda, que la alternativa es infinitamente peor para usted. Vega hizo una seña a su otro socio, quien abrió otra carpeta y sacó una serie de documentos. Eran copias de la demanda civil que ya había sido interpuesta en los juzgados esa misma mañana.
reclamando no 50, sino 75 millones de dólares por daños y perjuicios, incluyendo el costo de una campaña de relaciones públicas masiva para limpiar la imagen de Grupo Alcázar. Pero eso no era lo peor. Debajo de la demanda civil había algo más, un documento que hizo que la sangre de Fernando se helara en sus venas, una denuncia penal por agresión física con sustancias peligrosas. Su hija arrojó deliberadamente un líquido a más de 80 grados centígrados al rostro de mi cliente, explicó Vega. Eso, según el Código Penal de la Ciudad de México, constituye agresión con agravantes. La pena es de 2 a 5 años de prisión, inafianzable, cárcel. La palabra resonó en la sala de juntas como una sentencia de muerte. La imagen de Sofía, su hija, vestida con un uniforme de presidiaria, tras las rejas, era más aterradora que cualquier bancarrota. Fernando sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, que el aire se volvía espeso y venenoso. Estaban atrapados, completamente atrapados. Sin embargo, continuó Vega, saboreando el momento, si la señorita Sofía acepta los términos de nuestro acuerdo, si cumple con los 6 meses de trabajo sin privilegios y bajo la supervisión de nuestro cliente, él está dispuesto a retirar inmediatamente todos los cargos, tanto la demanda civil como la denuncia penal. Todo desaparecería. La oferta era una soga de salvamento en un océano de desesperación, pero era una soga atada a un ancla de humillación. ¿Por qué?, preguntó Fernando, su mente de negociador buscando un ángulo, una lógica que no podía encontrar. ¿Por qué su cliente haría algo así? ¿Qué gana él con que mi hija limpie pisos? Santiago Vega sonrió, y esta vez había un matiz de algo más en su sonrisa, algo que parecía casi admiración. Porque mi cliente, señor Alcázar, es un hombre que cree firmemente en las segundas oportunidades, pero no en las oportunidades regaladas, sino en las ganadas. Cree que las personas, incluso las más arrogantes, pueden cambiar cuando se ven forzadas a caminar en los zapatos de aquellos a quienes han despreciado. Cree que la empatía no se enseña con palabras, sino con la experiencia. Vega sacó otro documento del portafolio. Era un contrato detallado, un acuerdo de comportamiento. Durante esos 6 meses, la señorita Isabela no recibirá su salario habitual. Ganará exactamente lo mismo que cualquier otro empleado de limpieza de nivel de entrada. El salario mínimo legal vigente en la Ciudad de México, con sus respectivos descuentos de ley. No tendrá acceso a su chofer, ni a sus tarjetas de crédito corporativas. Deberá transportarse en transporte público. No tendrá ningún tipo de privilegio o trato especial. Será supervisada por el jefe de personal de limpieza existente. Y si abandona, si renuncia, si falta un solo día sin justificación médica válida, o si muestra una actitud de insubordinación, todas las demandas, la civil y la penal, se reactivarán automáticamente esa misma hora, sin posibilidad de renegociación. Sofía miró a su padre, sus ojos llenos de una desesperación abyecta. «Papá, no puedes estar considerando esto en serio. Es una locura, es una humillación pública. Prefiero pagar». Fernando no la miró. Estudió los documentos, los números, las cláusulas. 75 millones de dólares en demandas, más los honorarios legales, llevarían a la empresa al borde de la quiebra. Pero los años de prisión para su única hija, eso era inaceptable. La destrucción de su reputación empresarial sería total, pero la destrucción de la vida de Sofía sería irreversible. Estaba entre la espada y la pared, y ambas opciones cortaban hasta el hueso. ¿Quién es su cliente?, preguntó finalmente, levantando la vista. ¿Por qué no está aquí para darnos la cara? Mi cliente prefiere mantener su identidad en el anonimato por ahora, respondió Vega, su voz volviéndose críptica. Considera que su presencia podría ser una distracción, pero puedo asegurarles que es alguien con los recursos, la determinación y la influencia necesarios para llevar a cabo cada una de sus amenazas hasta las últimas consecuencias. No está blufeando, señor Alcázar. Santiago Vega se levantó, alisando su traje impecable.
Sus socios lo imitaron, recogiendo sus documentos con una eficiencia silenciosa. Tienen 24 horas para tomar una decisión y firmar el acuerdo. Después de ese plazo, nuestra oferta expira y nos veremos en los tribunales. Justo antes de salir de la sala, Vega se detuvo en el umbral y se giró, como si acabara de recordar un detalle sin importancia. «Ah, y una cosa más», añadió, y su tono casual hizo que la declaración fuera aún más escalofriante. «Durante estos 6 meses, mi cliente supervisará personalmente y a distancia el progreso de la señorita Alcázar. Él, y solo él, a mí no desea, a través de sus propios métodos, determinará si ella está aprendiendo realmente la lección, o si solo está actuando para salvar su pellejo. Su futuro, y el de su empresa, dependen enteramente del juicio de él». Las puertas se cerraron con un sonido suave y definitivo, sellando el destino de los Alcázar en aquella sala fría y silenciosa. Sofía se desplomó en su silla, un temblor incontrolable sacudiendo todo su cuerpo. Las lágrimas de rabia e impotencia finalmente brotaron, trazando surcos en su maquillaje perfecto. «Papá, no puedo hacer esto. No puedo. No puedo trabajar como esa gente». La palabra gente salió de sus labios con un desdén instintivo, un reflejo de años de condicionamiento y privilegio. Fernando la miró, y el amor paternal, aunque tenso y decepcionado, finalmente ganó la batalla. Le rompió el corazón verla así, rota y asustada, pero una parte de él, una parte honesta y brutal, sabía que esta lección era necesaria. «Esa gente, Sofía», dijo suavemente, «trabaja más, duro en un día de lo que tú has trabajado en toda tu vida para ganarse el pan honestamente. Algo que tú nunca has tenido que hacer». Por primera vez en su vida, Sofía Alcázar se dio cuenta de que el dinero de su padre no podía comprarle una salida. No había escapatoria. El camino frente a ella se bifurcaba en 2 destinos igualmente aterradores: la posibilidad real de años de prisión y la ruina total de su familia, o la humillación pública de tragar su orgullo, ponerse un uniforme y aprender lo que significaba trabajar desde el peldaño más bajo de la escalera social que tanto se había esmerado en pisotear. Ambas opciones representaban la muerte de la vida que conocía. Tenía que elegir entre la muerte de su libertad y la muerte de su ego. Y por primera vez, su ego parecía un precio pequeño a pagar. Lo que Fernando y Sofía no podían saber, lo que era imposible que imaginaran, era que toda la reunión en la sala de juntas, cada palabra, cada gesto de pánico y cada lágrima de desesperación, había sido observada. En una oficina al otro lado de la ciudad, una oficina cuya opulencia hacía que la de Fernando pareciera modesta, el hombre del café estaba sentado frente a una pared de monitores de alta definición. Las cámaras de seguridad de Grupo Alcázar, discretamente hackeadas semanas atrás, le ofrecían una visión de primera fila del derrumbe de sus enemigos, y mientras veía a Sofía llorar, una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Su plan, calculado durante años, con la precisión de un cirujano, se estaba desarrollando a la perfección. 2 días después, el sol aún no había salido sobre la Ciudad de México. A las 5 de la mañana, la mansión de los Alcázar en las lomas de Chapultepec estaba en silencio, excepto por una luz encendida en la habitación de Sofía. Estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, un espejo que normalmente reflejaba vestidos de alta costura y joyas deslumbrantes. Hoy, sin embargo, reflejaba una imagen extraña y discordante. Sostenía en sus manos el uniforme azul marino, el mismo que usaban los empleados de limpieza de la empresa de su padre. El tejido se sentía áspero y extraño contra sus dedos, acostumbrados a la seda y el cachemir. Sus manos temblaban mientras se lo ponía, cada botón un pequeño acto de rendición. El uniforme le quedaba grande, sin forma, diseñado para la funcionalidad y no para la estética. Era una segunda piel que la despojaba de su identidad, de su estatus, de todo lo que la definía. Luego, vinieron los zapatos.
un par de botas de seguridad negras con punta de acero, que pesaban como si estuvieran hechas de plomo. Sus pies, acostumbrados a la delicada caricia de los tacones de diseñador, se sintieron aprisionados y torpes. Se miró en el espejo una última vez. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo sin gracia y vestida con el uniforme de la invisibilidad. Por primera vez en su vida, Sofía Alcázar parecía una trabajadora, y la imagen la aterrorizaba y la humillaba hasta lo más profundo de su ser. En el sótano del corporativo, en el área de carga y descarga, el olor a desinfectante y a humedad llenaba el aire. Allí la esperaba Elena Torres, la supervisora de limpieza, con una expresión indescifrable en su rostro. Elena había recibido la orden directamente de la oficina de Fernando Alcázar. Sofía trabajará para usted, sin privilegios, sin excepciones. Trátela como a cualquier otra empleada nueva. Para Elena, que había visto a Sofía crecer desde la distancia, tratándola siempre con un respeto temeroso, la situación era surrealista. Entrenar a la hija del dueño, a la misma mujer que todo el personal había visto en ese video infame, era un giro del destino que nunca habría podido predecir. «Señorita Sofía», dijo Elena, su voz respetuosa por costumbre, pero con un matiz de acero que Sofía no le había escuchado nunca. «A partir de hoy, yo seré su supervisora directa durante los próximos 6 meses». Sofía asintió en silencio, incapaz de mirarla a los ojos. La vergüenza era una capa caliente que le cubría la piel. Sentía las miradas de los otros empleados de limpieza, que se preparaban para su turno, clavadas en su espalda. Eran miradas cargadas de curiosidad, de resentimiento, de una satisfacción mal disimulada. Era la nueva atracción del circo. Su primera tarea será limpiar los baños de hombres del piso 15, el de las oficinas de los directores ejecutivos. «Quiero que brillen», ordenó Elena, entregándole un carrito de limpieza idéntico al que había pisoteado días atrás. Elena se acercó un poco más, bajando la voz para que solo Sofía pudiera escucharla. «Y quiero que sepa algo, señorita. Aquí abajo no hay princesas ni herederas. Aquí todos somos iguales, y el trabajo es duro. O trabaja como todos nosotros, con respeto y esfuerzo, o se puede ir por donde vino. Pero le advierto que, si se va, los problemas que tiene ahora le parecerán unas vacaciones». La advertencia era clara y directa. No habría compasión. Sofía asintió de nuevo, un nudo en la garganta impidiéndole hablar. Tomó el carrito, sus manos torpes y poco acostumbradas al metal frío, y lo empujó hacia el ascensor de servicio, el mismo que siempre había evitado como si fuera la entrada al infierno. Mientras Sofía esperaba torpemente el ascensor, sintiéndose el centro de todas las miradas, no se dio cuenta de que una figura la observaba desde la penumbra del estacionamiento subterráneo. El hombre, vestido con un elegante traje oscuro, se quitó lentamente los guantes de cuero y la gorra de béisbol que había usado durante la última semana para ocultar su identidad. Era él, el limpiador, pero sin el uniforme y la sumisión fingida. Era una persona completamente diferente. Su postura era de poder, su mirada aguda y calculadora. Se llamaba Alejandro Vargas, y a sus 42 años era el fundador y dueño de Vargas Capital, la firma de inversión de capital de riesgo más agresiva y exitosa de todo México. El patrimonio neto de Alejandro Vargas superaba los $900 millones, una cifra que lo colocaba en la élite financiera del país. Pero lo que casi nadie sabía, lo que era un secreto guardado bajo 7 llaves, era que Alejandro había comenzado su vida exactamente en el mismo lugar donde Sofía estaba comenzando la suya ahora. Había nacido en la pobreza, en un barrio humilde de la periferia de la ciudad, y su primer trabajo, a los 18 años, había sido limpiando baños, trapeando pisos y siendo invisible para la gente importante en ese mismo edificio, el Corporativo Alcázar, mucho antes de que se convirtiera en el rascacielos que era hoy. Hace 24 años, un joven Alejandro Vargas
Lleno de sueños y ambiciones, trabajaba en el turno de noche para poder pagarse sus estudios de ingeniería en la UNAM. Dormía apenas 4 horas por noche, estudiaba en los descansos, en el transporte público, y ahorraba cada centavo con una disciplina férrea. Y fue en ese entonces, hace 24 años, que un joven y ambicioso ejecutivo llamado Fernando Alcázar lo humilló de una manera que marcó su vida para siempre. La historia, descubrió Alejandro con una amarga ironía, se repetía como una maldición familiar, con su hija interpretando el mismo papel cruel que él había interpretado 2 décadas atrás. Alejandro recordaba esa noche de lluvia con una claridad fotográfica. Estaba limpiando la oficina de Fernando Alcázar, quien en ese entonces era solo un gerente de área en ascenso. Accidentalmente, por puro agotamiento, derramó una taza de café sobre unos planos arquitectónicos. Fernando, furioso por la interrupción y el descuido, no solo lo insultó, lo abofeteó. El golpe, más que doloroso, fue una humillación profunda que se le grabó a fuego en la memoria. Lo despidió en el acto y se negó a pagarle su último mes de trabajo. «Eres un inútil, un bueno para nada», le había gritado Fernando, sus palabras resonando en los oídos del joven Alejandro. «La gente como tú nunca llegará a hacer nada en la vida. Están destinados a servirnos a nosotros». Esas palabras, en lugar de romperlo, forjaron en Alejandro una determinación de acero. No por odio, no por un deseo de venganza inmediato, sino por una motivación ardiente. Ese día, mientras caminaba bajo la lluvia, sin dinero y humillado, se hizo una promesa a sí mismo. Algún día, volvería a ese lugar, no como un limpiador, sino como el dueño de todo. Le demostraría a Fernando Alcázar y al mundo de Pau que era capaz la gente como él. Le tomó casi 25 años de trabajo incansable, de sacrificios personales, de inversiones audaces y de una determinación que rayaba en la obsesión. Y cuando finalmente tuvo el poder para aplastar a Fernando Alcázar como a un insecto, decidió que una simple quiebra sería una venganza demasiado rápida, demasiado impersonal. Quería algo más. Quería una lección. Hace 6 meses, Alejandro comenzó su jugada final. A través de empresas fantasma y complejas, maniobras financieras, empezó a comprar en secreto la deuda de Grupo Alcázar. Los bancos, nerviosos por la sobreexposición de la empresa, estuvieron encantados de vender esos bonos con un ligero descuento. Ahora, Alejandro Vargas era el dueño del 70% de toda la deuda de su antiguo enemigo. Con una sola llamada telefónica a sus abogados, podía ejecutar las cláusulas de impago y desmantelar el imperio de Fernando en cuestión de semanas, dejando a la familia Alcázar en la ruina absoluta. Pero eso sería demasiado fácil. Quería que Fernando y, sobre todo, su hija, sintieran exactamente lo que él sintió: la humillación, la invisibilidad, la desesperación. Se había disfrazado de limpiador durante una semana entera, estudiando los horarios, las rutinas y, sobre todo, a Sofía Alcázar. Conocía su reputación de sobra. La prensa rosa la retrataba como una princesa arrogante y caprichosa, y los rumores dentro de la empresa confirmaban su trato déspota hacia los empleados de menor rango. Solo tenía que crear el escenario perfecto y esperar a que la verdadera naturaleza de Sofía saliera a la luz. El café derramado no fue un accidente, fue un acto calculado. Él mismo tropezó cerca de ella, sabiendo que la reacción de Sofía sería explosiva y predecible. Y cuando ella le arrojó el resto del café hirviendo a la cara, supo que tenía el momento perfecto, la escena central de su obra de venganza. Ahora, mientras observaba a Sofía luchar con el pesado carrito de limpieza, su rostro una máscara de miseria, Alejandro sintió una fría y profunda satisfacción. Su plan había funcionado mejor de lo que esperaba. Santiago Vega, el temido abogado, no era solo su representante legal, era su mejor amigo, su compañero de cuarto en la universidad, el único que conocía toda su historia y que había jurado ayudarlo a conseguir justicia. Toda la operación legal había sido ejecutada con la precisión de una campaña militar.
Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto. Señor Vargas, soy Fernando Alcázar. Necesito reunirme con usted urgentemente. Mi empresa está al borde del colapso y sé que usted es el único que puede ayudarnos. Alejandro sonrió. La segunda fase de su plan estaba a punto de comenzar. Fernando Alcázar no tenía ni la más remota idea de que el misterioso inversionista, que tenía el poder de salvarlo o destruirlo, era el mismo hombre al que su hija había humillado públicamente de la manera más vil. Todavía no sabía que el humilde limpiador y el multimillonario, Alejandro Vargas, eran la misma persona. Respondió al mensaje con una simplicidad escalofriante. Por supuesto, Fernando. Nos vemos en mi oficina esta tarde a las 5. Saludos. La trampa estaba perfectamente cerrada. Y mientras Fernando se preparaba para suplicar por la vida de su empresa, su hija estaba de rodillas en el piso 15, frente a un inodoro, llorando en silencio mientras intentaba limpiarlo con unas manos que nunca habían tocado nada más sucio que la tierra de una maceta. Sus uñas de manicura francesa, que costaban una pequeña fortuna mantener, estaban rotas y sucias. Su espalda, acostumbrada a los masajes y a las sillas ergonómicas, le dolía con una intensidad que nunca había imaginado posible. El olor del baño, una mezcla de productos químicos y humanidad, le revolvía el estómago. Elena la observaba desde la puerta, los brazos cruzados y una expresión impasible. Señorita, así no se limpia un retrete. Tiene que usar el cepillo con fuerza. Tiene que tallar bajo el borde. El trabajo honesto requiere esfuerzo real, no lágrimas de cocodrilo. Cada palabra de Elena era como una lija en su alma herida. Quería gritar, quería renunciar, quería salir corriendo y no parar nunca. Pero las palabras del abogado Santiago Vega resonaban en su cabeza como una campana fúnebre. Si abandona, irá a la cárcel. La imagen de una celda fría y sucia era por ahora un motivador más poderoso que su orgullo herido. ¿Por qué me odia tanto ese hombre?, preguntó entre sollozos, su voz apenas audible. Ni siquiera lo conozco. ¿Qué le hice para merecer esto? La pregunta era tan ingenua, tan desconectada de la realidad de sus propias acciones, que Elena sintió una punzada de lástima mezclada con su severidad. Se acercó y la miró a los ojos. Quizás no es que la odie, señorita. Quizás es que usted lo trató como si fuera basura sin siquiera conocerlo. Y tal vez, solo tal vez, hay gente en este mundo que no olvida ni perdona cuando la humillan sin ninguna razón. Mientras Sofía continuaba su primer día en el infierno que ella misma había creado, fregando el suelo donde antes caminaba con arrogancia, Alejandro Vargas se preparaba en su oficina para la segunda fase de su plan. La reunión con Fernando Alcázar no sería solo para revelar quién era realmente el limpiador humillado. Sería para desenterrar un secreto mucho más oscuro, una verdad enterrada durante más de 20 años que destruiría los cimientos mismos sobre los que los Alcázar habían construido su imperio, su fortuna y su identidad. La venganza de Alejandro no era solo por un café derramado, era por una vida robada, y estaba a punto de cobrar la deuda con intereses devastadores. Esa misma tarde, a las 5 en punto, Fernando Alcázar esperaba con una ansiedad que le carcomía las entrañas en la antesala de la oficina más lujosa que había visto en su vida. Estaba en el piso 60 del edificio más alto de la Ciudad de México, la sede de Vargas Capital. Los ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista panorámica de la metrópoli que se extendía hasta el horizonte, un recordatorio constante del poder del hombre al que venía a suplicar. Durante 40 años, había sido él quien recibía a otros empresarios en su oficina. Él, quien ostentaba el poder, él quien dictaba los términos. Ahora, por primera vez, estaba del otro lado del escritorio, sintiéndose como un mendigo a las puertas de un palacio, esperando una limosna para salvar su vida. Las puertas de roble macizo se abrieron, y un hombre entró en la oficina. Fernando se levantó de un salto, listo para estrechar la mano del multimillonario Alejandro Vargas, un hombre al que solo conocía por las fotos de las revistas de negocios. El hombre que entró
Vestía un traje italiano hecho a medida que probablemente costaba más que el coche de Fernando, y en su muñeca brillaba un reloj Patek Philippe que valía más que un apartamento en Polanco. Pero no fue su riqueza lo que congeló a Fernando, fue su rostro. Había algo terriblemente familiar en esos ojos oscuros e intensos, en la línea de su mandíbula. Su mente buscaba frenéticamente en los archivos de su memoria, pero no lograba encontrar la conexión. «Fernando», dijo el hombre con una voz tranquila y profunda, una voz que también le resultaba familiar. «¿Cuánto tiempo sin vernos?» La familiaridad con la que pronunció su nombre de pila lo descolocó por completo. Se suponía que debían mantener una formalidad profesional. «Señor Vargas», comenzó Fernando, extendiendo la mano, con nerviosismo. «Le agradezco enormemente que me reciba. Necesito hablar con usted urgentemente sobre la deuda de mi...» Alejandro lo interrumpió suavemente, ignorando su mano extendida. «Siéntate, Fernando, por favor. Antes de que hablemos de negocios, quiero contarte una pequeña historia. Una historia que creo que te interesará mucho». Fernando se sentó, confundido y alarmado por el tono extrañamente personal de la conversación. Alejandro caminó lentamente hacia el ventanal, dándole la espalda a Fernando, una táctica de poder que Fernando mismo había usado innumerables veces. «Hace 24 años», comenzó Alejandro, su voz resonando en el silencio de la oficina. «Un joven de 18 años trabajaba en el turno de noche limpiando un edificio de oficinas aquí en Reforma. Era un buen muchacho, honesto, trabajador. Estudiaba ingeniería durante el día en la universidad pública y trabajaba toda la noche para pagar sus estudios y ayudar a su familia. Soñaba con construir puentes, con crear cosas, con salir adelante por el camino correcto. Cada palabra estaba cargada de un peso que Fernando comenzaba a sentir en la nuca, como un escalofrío. «Una noche de diciembre», continuó Alejandro, su silueta recortada contra el atardecer anaranjado de la ciudad. Ese joven estaba limpiando la oficina de un gerente particularmente ambicioso. Por el cansancio acumulado, el muchacho tropezó y derramó accidentalmente una taza de café sobre unos planos. No eran los originales, solo unas copias. Pero el gerente, que estaba teniendo un mal día, se enfureció, lo insultó, lo humilló frente a otros empleados y luego lo golpeó en la cara. Lo despidió en el acto y se aseguró de que no le pagaran el último mes de sueldo que le debían. Un mes de trabajo duro, robado por un capricho de poder. Fernando Alcázar sintió que el corazón se le detenía. El escalofrío en su nuca se convirtió en una lanza de hielo que le atravesaba la espina dorsal. La memoria, enterrada bajo décadas de éxito y arrogancia, regresó a él como un tsunami, con una claridad devastadora. Recordó la noche, la lluvia, los planos, el rostro asustado del muchacho. Recordó su propia ira descontrolada, su estrés, su crueldad. ¿Sabes qué fue lo último que ese gerente le dijo a ese joven limpiador mientras lo echaba a la calle?, preguntó Alejandro, girándose lentamente para enfrentarlo. Sus ojos oscuros ahora ardían con una intensidad que consumía todo el oxígeno de la habitación. Le dijo: «Eres un inútil. La gente como tú nunca va a hacer nada en la vida. Están destinados a servirnos a nosotros». Alejandro pronunció las palabras exactas, las mismas palabras que Fernando había escupido esa noche, y los ojos de Fernando se abrieron como platos, el reconocimiento y el horror luchando por el dominio en su rostro. «No, no puede ser», susurró, su voz rota. El mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Ese joven limpiador, Fernando, era yo, y ese gerente cruel y arrogante, eras tú. La revelación cayó, como una bomba atómica en la oficina, aniquilando en un segundo el universo de Fernando Alcázar, el hombre más poderoso al que venía a suplicar, el único que podía salvar su empresa. Era el mismo muchacho al que había humillado y golpeado 24 años atrás. «Alejandro, yo no sabía», tartamudeó Fernando, sintiendo que no podía respirar. El aire en la oficina se había vuelto denso, irrespirable. «¿No sabías qué, Fernando?».
La voz de Alejandro se endureció, perdiendo su calma y adquiriendo un filo de acero. No sabías que ese muchacho era un ser humano. No sabías que tenía sentimientos, que tenía dignidad, o simplemente no te importaba porque para ti solo era un limpiador, una parte invisible del mobiliario. Cada pregunta era una acusación, un martillazo en la conciencia culpable de Fernando. Las consecuencias de sus acciones de hace más de 2 décadas lo estaban alcanzando, no como una ola, sino como un diluvio que amenazaba con ahogarlo. «Construí todo esto», dijo Alejandro, haciendo un gesto amplio que abarcaba la oficina, el edificio, el imperio financiero, pensando cada día de mi vida en ese momento, en la humillación que me hiciste sentir, en las palabras que me dijiste. No me rompiste, Fernando. Me diste el combustible que necesitaba para toda una vida. Caminó hacia su escritorio de ébano y sacó una carpeta gruesa. Y cuando finalmente tuve el poder para destruirte, decidí investigar a fondo tu empresa, tu vida. ¿Y sabes qué descubrí, además de tus cuestionables prácticas de negocio? Descubrí que tu hija, tu preciosa Sofía, es un reflejo exacto de cómo eras tú en ese entonces. Arrogante, cruel, incapaz de ver la humanidad en las personas que considera inferiores. La manzana no cayó lejos del árbol. Abrió la carpeta y deslizó una serie de documentos financieros sobre la mesa. También descubrí que tu empresa está técnicamente en bancarrota. Le debes más de 1.000 millones de pesos a varios bancos y fondos de inversión. Y resulta que, en los últimos 6 meses, yo he comprado toda esa deuda. Los papeles sobre la mesa parecían una sentencia de muerte. Soy el dueño del 70% de todo lo que debes, Fernando. Con una sola llamada a mis abogados, puedo ejecutar las garantías y quedarme con todo. Tu empresa, tu casa, tu nombre, todo sería mío. Podría destruirte ahora mismo, en este instante, y no podrías hacer absolutamente nada para evitarlo. Fernando sintió que iba a vomitar. La náusea subía por su garganta. Una mezcla de miedo, culpa y una humillación tan profunda que le hacía desear que la tierra se lo tragara. No solo estaba a merced del hombre al que había maltratado, sino que ese hombre había tejido una red a su alrededor tan compleja y tan perfecta que no había escapatoria posible. Había estado jugando al ajedrez, creyéndose el rey, sin darse cuenta de que era solo un peón en el tablero de Alejandro. «Pero no voy a hacer eso», continuó Alejandro, su voz volviéndose peligrosamente suave de nuevo, «porque eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. No sería justicia, solo sería venganza. Y yo quiero justicia poética». Se acercó a Fernando, que estaba pálido como un fantasma, encogido en su silla. «Quiero que sientas exactamente lo que yo sentí. Quiero que veas a tu hija, la luz de tus ojos, pasar por la misma humillación, la misma invisibilidad por la que me hiciste pasar a mí. Quiero que entiendas, desde el dolor de un padre, lo que significa que traten a alguien que amas como si fuera basura, como si no valiera nada, solo porque alguien que se cree superior está teniendo un mal día». Las palabras de Alejandro no eran de odio, eran de una lógica fría y calculada, la lógica de una lección que debía ser aprendida a través del sufrimiento. «Alejandro, por favor, te lo suplico. Ella es solo una niña. No sabe lo que hace. Castígame a mí. Hazme lo que quieras a mí, pero a ella no», rogó Fernando, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Era la primera vez que lloraba en 1900 décadas. «Yo también era solo un muchacho», explotó Alejandro por primera vez, su voz resonando con 20 años de dolor reprimido. «Tenía 18 años, trabajaba 18 horas al día para ser alguien, y tú me trataste como si fuera un animal, por nada. Y ahora me pides piedad para tu hija que hizo exactamente lo mismo». El grito dejó un silencio denso y cargado en la habitación, un silencio lleno de fantasmas del pasado. Recuperando la calma, Alejandro continuó: «Tu hija va a trabajar. Esos 6 meses como empleada de limpieza. Va a sentir el dolor en la espalda al final del día. Va a sentir la humillación de ser invisible para la gente que pasa a su lado.
Va a aprender la dificultad de ganarse cada peso con el sudor de su frente. Y solo si ella cambia de verdad, si aprende la lección, si demuestra un cambio genuino en su carácter y se convierte en un ser humano decente, solo entonces consideraré reestructurar tu deuda y salvar tu empresa. Pero si abandona, si finge, si no, muestra un cambio real que me satisfaga, entonces verás cómo todo lo que has construido en tu vida se convierte en polvo. La salvación de tu imperio, Fernando, descansa sobre los hombros y la conciencia de tu hija. Fernando se levantó con las piernas temblorosas, sintiéndose como un hombre de 100 años. Se sentía completamente derrotado, despojado de toda su fuerza. ¿Por qué?, susurró, su última pregunta. ¿Por qué darme esta oportunidad? Podría simplemente destruirme y terminar con esto. Alejandro lo miró, y por un instante, Fernando vio en sus ojos una mezcla de la dureza del multimillonario y la compasión del joven que una vez fue. Porque a diferencia de ti, Fernando, yo sí creo que las personas pueden cambiar, y porque una parte de mí, la parte que aún recuerda a ese muchacho de 18 años, quiere creer que tu hija puede aprender a ser una mejor persona de lo que tú fuiste conmigo. Es una apuesta, y espero, por el bien de ambos, que ella no me decepcione. 3 semanas después, Sofía Alcázar ya no era la misma persona que había entrado en el sótano del corporativo. Su cuerpo había cambiado, había perdido peso, sus manos estaban ásperas y llenas de pequeñas cicatrices por los productos químicos, y un dolor sordo y constante se había instalado en la parte baja de su espalda. Pero la transformación más profunda no era física, era interna. Había aprendido a ser invisible, a moverse por los pasillos sin hacer ruido, a bajar la mirada para no cruzarse con la de sus antiguos colegas. Había aprendido el lenguaje del silencio y la sumisión, pero también había empezado a ver de verdad a la gente que la rodeaba, a sus compañeras de limpieza, a escuchar sus historias, sus luchas, sus pequeños sueños. Esa mañana, mientras limpiaba los baños ejecutivos del piso 30, escuchó una conversación a través de la puerta que le heló la sangre. Eran 2 ejecutivos jóvenes, de los que antes se consideraban sus amigos, sus iguales. ¿Ya viste a la princesita Alcázar fregando los baños? Es lo mejor que ha pasado en esta empresa en años, dijo uno, soltando una carcajada. El karma es una maravilla, ¿no crees?, respondió el otro. Siempre trató a todo el mundo como si fueran sus sirvientes. Ahora por fin sabe lo que se siente. Mi secretaria me dijo que la vio llorando el otro día en el sótano. Qué patético. Ojalá la dejen ahí para siempre. Sofía apretó los puños alrededor del cepillo de limpieza, sus nudillos blancos. Las palabras, crueles y burlonas, la golpearon con una fuerza inesperada. Por primera vez en su vida, ella era el objeto de las burlas, el chisme de pasillo. Ella era la que estaba siendo despreciada, humillada, tratada como si fuera menos que humana. Y en ese instante de dolor agudo, por primera vez entendió, no con la cabeza, sino con el corazón, con las entrañas. Entendió la profundidad de la herida que le había infligido a aquel hombre anónimo cuando le arrojó el café hirviendo a la cara. La humillación no era solo un sentimiento, era un veneno que se filtraba en el alma. Más tarde ese día, durante su descanso de 30 minutos para almorzar, Sofía se sentó sola en un rincón del ruidoso y abarrotado comedor de empleados en el sótano. Comía un sándwich barato, comprado en una máquina expendedora, el pan seco y el jamón insípido. Unas lágrimas silenciosas cayeron sobre su comida, salando el pan procesado. Se sentía completamente sola, una paria en el mundo que una vez fue suyo. Elena Torres, su supervisora, se acercó y se sentó a su lado en silencio, ofreciéndole una botella de agua. No dijo nada durante un largo rato, simplemente se quedó allí. Su presencia una forma de solidaridad silenciosa. ¿Cómo lo hacen?, preguntó Sofía finalmente, su voz quebrada por el llanto contenido. ¿Cómo soportan que los traten así todos los días? Que los ignoren,
que los miren con desprecio, que ensucien a propósito solo porque saben que ustedes lo limpiarán. ¿Cómo soportan ser invisibles? Elena la miró con sus ojos, sabios, ojos que habían visto demasiada indiferencia en 30 años de trabajo. «Porque tenemos familias que alimentar, señorita», respondió suavemente. «Porque tenemos hijos que necesitan ir a la escuela, padres enfermos que necesitan medicinas. Y porque este trabajo, aunque otros lo desprecien, es un trabajo honesto. Y la honestidad, la dignidad de ganarte la vida sin robarle a nadie, nos da un valor que ninguna cuenta bancaria puede comprar». Elena puso una mano callosa sobre el hombro de 1900. «Sofía, sabemos que nuestro valor como personas no lo define la opinión de un ejecutivo arrogante o de una niña rica y malcriada. Nuestro valor lo definimos nosotros, con nuestro trabajo, con nuestra integridad». Cada palabra de Elena fue como un bálsamo para el alma rota de Sofía. Era una perspectiva que nunca había considerado, una filosofía de vida que le era completamente ajena. Yo nunca entendí eso, admitió Sofía, la confesión saliendo de lo más profundo de su ser. Nunca vi a las personas que trabajaban aquí como personas reales. Eran solo parte del servicio. Lo sé, dijo Elena, apretando suavemente su hombro. Pero ahora, señorita, ahora lo está empezando a entender. Y eso, al final, es lo único que importa. Esa noche, Sofía llegó a su mansión más cansada de lo que nunca había estado en su vida. El agotamiento físico era total, pero era un cansancio diferente al que sentía después de un día de compras o una noche de fiesta. Era un cansancio ganado, un cansancio que, extrañamente, la hacía sentir real. En lugar de irse directamente a su habitación para desplomarse en la cama, buscó a Carmen, la mujer que había sido la cocinera y ama de llaves de su casa durante más de 20 años, desde que Sofía era una niña. La encontró en la cocina, preparando la cena para su padre, tarareando una vieja canción. «Carmen», dijo Sofía con voz temblorosa. La mujer mayor se volteó, sorprendida de ver a la niña Sofía en la cocina a esa hora, y más aún con esa expresión en el rostro. «Sí, mi niña, ¿necesitas algo?» Sofía negó con la cabeza y se acercó a ella. «No, yo necesito pedirte perdón». Carmen frunció el ceño confundida. «¿Perdón? ¿Perdón por qué, niña?» Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía, lágrimas de un arrepentimiento genuino y doloroso. «Perdón por todos estos años, por todas las veces que te traté como si fueras invisible, como si fueras parte de los muebles, por todas las veces que dejé mi ropa tirada, que derramé cosas a propósito, solo porque sabía que tú vendrías detrás de mí a limpiarlo todo, por nunca, en 20 años, haberte preguntado cómo estabas, cómo estaban tus hijos, si eras feliz». La confesión de Sofía dejó a Carmen sin palabras. La joven continuó, su voz ahogada por los sollozos. «Perdón por tratarte como si fueras menos importante que yo, cuando la verdad es que tú eres una persona 1000 veces mejor, más fuerte y más digna de lo que yo he sido jamás en toda mi vida». Al ver el dolor genuino en los ojos de la joven que había visto crecer, el corazón de Carmen se ablandó. La mujer de 60 años, que había criado a sus propios hijos con el dinero que ganaba limpiando las casas de los ricos, abrió los brazos y abrazó a Sofía con la ternura de una madre. «Ay, mi niña», susurró, meciéndola suavemente. «Todos cometemos errores en esta vida. Lo importante no es no caer, sino tener el coraje de levantarse y aprender a ser mejor». Mientras tanto, en su fortaleza de cristal en el piso 60, Alejandro Vargas observaba todo. A través de las cámaras de seguridad que había instalado discretamente, no solo en el corporativo, sino también en la mansión de los Alcázar, una invasión a la privacidad que justificaba como necesaria para su misión. Veía cada lágrima de Sofía, escuchaba cada palabra de su disculpa a Carmen, presenciaba en tiempo real cada doloroso pero crucial momento de su crecimiento genuino. Su asistente personal, un joven brillante llamado Mateo, entró en la oficina con un informe.
Señor Vargas, los informes de la supervisora de limpieza, Elena Torres, son consistentes. La señorita Alcázar ha mostrado un cambio de actitud radical. Llega temprano, se va tarde, trabaja sin quejarse y ha comenzado a interactuar positivamente con sus compañeros. Mateo continuó leyendo el informe. Incluso, según la señora Torres, ha ayudado a una empleada nueva, a la que le costaba manejar la pulidora de pisos, quedándose después de su turno para enseñarle sin que nadie se lo pidiera. Alejandro asintió lentamente, sus ojos fijos en el monitor que mostraba a Sofía abrazada a Carmen en la cocina. Por primera vez en 24 años, sintió que la armadura de su venganza comenzaba a agrietarse. Lo que había comenzado como un deseo frío y calculado de infligir dolor y humillación, se estaba transformando en algo mucho más complejo, algo que no había previsto. Estaba sintiendo una extraña mezcla de respeto y esperanza. La apuesta que le había mencionado a Fernando, la posibilidad de que Sofía pudiera cambiar, estaba empezando a dar sus frutos de una manera que lo desconcertaba. Al día siguiente, ocurrió algo que nadie, ni siquiera Alejandro, esperaba. Sofía estaba limpiando el vestíbulo principal, el mismo lugar de su crimen, cuando vio a un ejecutivo joven, un asociado de inversiones recién ascendido, gritándole a una empleada de limpieza muy joven, casi una adolescente. La muchacha, que no podía tener más de 19 años, lloraba en silencio mientras el hombre la insultaba por haber derramado accidentalmente un poco de agua cerca del ascensor ejecutivo. «Eres una inútil. Fíjate por dónde vas», le gritaba el ejecutivo. «¿No te das cuenta de que casi me resbalo? Gente como tú no debería estar trabajando en un lugar como este. Solo estorban». Las palabras eran casi idénticas a las que ella misma había usado un mes atrás. Eran un eco exacto de su propia crueldad. Pero ahora, al escucharlas desde el otro lado, desde la perspectiva de la humillada, sintió una oleada de ira justa, una furia protectora que nunca antes había experimentado. Sin pensarlo 2 veces, dejó su carrito y se acercó a la escena con una determinación que sorprendió incluso a sí misma. Se interpuso entre el ejecutivo y la joven empleada, que temblaba de miedo. «Disculpe», dijo Sofía, su voz firme y clara, sin ningún rastro de la sumisión que había aprendido. «No tiene ningún derecho a hablarle de esa manera». El ejecutivo se volteó, su rostro una máscara de arrogancia. La reconoció de inmediato. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «¿En serio? La princesita caída del trono me va a dar lecciones de modales y respeto. Esto es increíble». Su desprecio era palpable. «Exactamente», respondió Sofía, sin retroceder un centímetro. Su postura era la de una leona defendiendo a su cachorro. «Porque ahora, a diferencia de usted, yo sé perfectamente lo que se siente estar de este lado. Y no voy a permitir que trate a esta muchacha de la misma manera en que yo, por mi propia estupidez, traté a alguien que no se lo merecía. No voy a permitir que cometa el mismo error que yo». El ejecutivo se rió, una risa desagradable y hueca. «¿Sabes qué? Tienes razón. Son iguales. Basura llamando a la basura. Ambas son empleadas de limpieza. Ambas son reemplazables. Ambas no son nada». El insulto fue diseñado para herir, para reafirmar su superioridad. Pero lo que sucedió después quedó grabado en las cámaras de seguridad y se convertiría en una nueva leyenda dentro de la empresa. Sofía no gritó, no perdió el control. Con una dignidad tranquila y poderosa que habría hecho llorar de orgullo a Elena Torres, miró al ejecutivo directamente a los ojos. «Tiene razón en una cosa», dijo con una calma devastadora. «Somos empleadas de limpieza». Hizo una pausa dejando que sus palabras flotaran en el aire tenso del vestíbulo. «Somos las que mantenemos este edificio impecable para que gente como usted pueda trabajar en un entorno limpio y cómodo. Somos las que limpiamos la suciedad que ustedes dejan atrás. Somos las que nos aseguramos de que la imagen de esta empresa brille. Si eso nos convierte en basura, entonces somos la basura más importante y valiosa de todo este edificio. Mucho más valiosas, me atrevería a decir,
que un ejecutivo mediocre que necesita humillar a una joven para sentirse poderoso. El golpe fue tan preciso, tan certero, que el ejecutivo se quedó sin palabras, su rostro enrojeciendo de rabia y humillación. Ahora, continuó Sofía, su voz adquiriendo un tono de autoridad que había olvidado que poseía, tiene dos opciones. O le pide una disculpa sincera a mi compañera aquí y ahora, o yo personalmente me encargaré de que mi padre y el señor Alejandro Vargas vean la grabación de cómo trata usted al personal de esta empresa, y le aseguro que a ellos les interesan mucho más sus empleados que un asociado reemplazable. Usted elige. La mención del nombre de Alejandro Vargas, el misterioso y todopoderoso acreedor, fue el golpe de gracia. El ejecutivo, tartamudeando una disculpa incoherente, se dio la vuelta y se alejó casi corriendo, derrotado. La joven empleada miró a Sofía con una mezcla de admiración y gratitud infinita. Gracias, señorita. Nadie nunca había hecho algo así por mí. De nada, respondió Sofía con una sonrisa genuina. Y por favor, llámame Sofía. Somos compañeras. Esa noche, Alejandro Vargas vio la grabación del incidente en su oficina, una y otra vez. Y por primera vez en 24 años, una sonrisa genuina, cálida y sin rastro de malicia, iluminó su rostro. Su venganza estaba completa, pero no de la manera que había planeado. No había destruido a Sofía Alcázar, la había forjado, la había obligado a destruir a la persona que era para renacer como la persona que él, en el fondo, siempre había esperado que pudiera ser. La había transformado. Y ahora, con esta nueva e inesperada variable en su ecuación, estaba listo para la fase final y más arriesgada de su plan, el momento en que Sofía descubriera quién era realmente el hombre al que había humillado, el momento que decidiría el futuro de ambos, para siempre. Es viernes por la noche, el último día de la cuarta semana del calvario de Sofía. Ha pasado exactamente un mes desde que su vida se puso patas arriba. Está terminando de limpiar el vestíbulo principal, dejando los suelos de mármol relucientes bajo las luces tenues del edificio casi vacío. Su cuerpo está agotado, pero su mente está extrañamente en paz. Acaba de recibir un mensaje de texto en su modesto teléfono de prepago, un teléfono que tuvo que comprar con su primer y magro salario. El remitente es un número desconocido. Señorita Alcázar, soy el asistente del señor Alejandro Vargas. Él solicita su presencia en su oficina en el piso 60 de la Torre Mayor de inmediato. Es un asunto de suma urgencia relacionado con su futuro y el de Grupo Alcázar. Un nudo de hielo se formó en el estómago de Sofía. Alejandro Vargas, el hombre del que todos hablaban en 1900 susurros. El multimillonario fantasma que tenía el poder de salvar o destruir la empresa de su padre con un chasquido de dedos. El supervisor invisible de su castigo. Nunca lo había visto en persona, pero su nombre se había convertido en una presencia constante y ominosa en su vida. ¿Por qué querría verla? Había fallado. Iba a reactivar las demandas. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Corrió al vestuario del sótano y se cambió rápidamente su uniforme por la única ropa decente que había llevado ese día. Unos simples pantalones de mezclilla y una blusa de algodón que antes habría considerado harapos, pero que ahora eran su mejor atuendo. El ascensor ejecutivo, rápido y silencioso, se sintió extraño y ajeno después de un mes usando el montacargas de servicio, ruidoso y maloliente. Cuando las puertas se abrieron en el piso 60, una secretaria elegantemente vestida la guió a través de un pasillo minimalista hacia una oficina que la dejó sin aliento. La opulencia era abrumadora, pero de un gusto exquisito. Las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista de 360 grados de la Ciudad de México iluminada. Un tapiz de luces que se extendía hasta el infinito. Los muebles, de diseño escandinavo, y las obras de arte contemporáneo en las paredes, probablemente costaban más que el salario de su padre de todo un año. Este era el santuario de uno de los hombres más poderosos del país. Señorita Alcázar, por favor, tome asiento.
dijo una voz profunda y calmada a sus espaldas. Sofía se volteó y vio a un hombre de pie junto al ventanal. Era alto, de unos 40 y tantos años, con un traje impecable que se ajustaba a su cuerpo atlético. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, y sus ojos, de un marrón intenso, la estudiaban con una inteligencia aguda. Había algo en su presencia, una autoridad natural y una calma imponente que llenaba toda la habitación. Y había algo más, algo inquietantemente familiar en él, pero su mente, nublada por el nerviosismo, no podía identificar qué era. «Señor Vargas», dijo ella, su voz apenas un susurro. «No sé por qué ha querido verme». «Yo sé exactamente por qué he querido verla, Sofía», respondió Alejandro, caminando lentamente hacia ella. «Durante el último mes, he estado observando muy de cerca su transformación». Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Cómo podía un multimillonario como él, desde su torre de marfil, saber algo sobre su trabajo diario como empleada de limpieza? Era imposible. «He visto cómo ha cambiado», continuó Alejandro, su voz resonando con una extraña autoridad. «He visto cómo pasó de ser una persona arrogante, cruel y vacía, a alguien que defiende a sus compañeros, que trabaja con honestidad, que ha empezado a entender el verdadero valor del respeto. He visto cada paso de su viaje». «No entiendo», dijo Sofía, levantándose de su silla, su confusión mezclándose con una creciente sensación de inquietud. «Usted no puede saber nada de eso. ¿Por qué le importaría cómo trabajo yo?» Alejandro se detuvo a solo unos metros de ella, la luz de la oficina iluminando completamente su rostro. Y fue entonces, en ese instante, que ella lo vio. No lo vio, lo reconoció. No fue un reconocimiento mental, fue un reconocimiento visceral, un golpe en el estómago que le robó el aliento. Eran los ojos, esos ojos serenos, profundos, imposibles de leer, los mismos ojos que la habían mirado con una calma incomprensible mientras ella, en un acto de pura maldad, le arrojaba café hirviendo a la cara. «No», susurró, llevándose las manos a la boca, el mundo girando a su alrededor. «No puede ser. Es imposible». El hombre que tenía delante, el multimillonario Alejandro Vargas y el humilde limpiador al que había humillado, se fusionaron en una sola y aterradora identidad en su mente. «Soy el limpiador al que humillaste hace un mes, Sofía», confirmó Alejandro, su voz ahora desprovista de cualquier emoción. «Soy el hombre al que llamaste basura humana frente a todo el mundo. Soy el hombre cuya dignidad intentaste destruir por puro aburrimiento». El universo de Sofía no se desmoronó, se desintegró, explotó en 1.000.000 de pedazos de una realidad que ya no entendía. El hombre más poderoso de la ciudad, el que tenía el futuro de su familia en la palma de su mano, era la misma persona a la que había agredido y despreciado de la manera más vil posible. El arquitecto de su castigo y la víctima de su crimen eran la misma persona. «Pero, usted, ¿cómo?», balbuceó, su mente incapaz de procesar la enormidad de la revelación. «Soy Alejandro Vargas, dueño de Vargas Capital, con un patrimonio que no te interesa. Y también soy el hijo de una mujer que trabajó como empleada doméstica toda su vida, limpiando las casas de los ricos para darme una educación y un futuro mejor. Una mujer a la que vi ser humillada en silencio cientos de veces por gente exactamente como tú». Alejandro caminó hacia su escritorio y tomó un viejo portarretratos de plata. Se lo mostró a Sofía. En la fotografía en blanco y negro, una mujer joven y de aspecto cansado, pero con una sonrisa amable, sostenía en brazos a un niño pequeño. «Esta es mi madre, Rosa Vargas», dijo Alejandro, su voz teñida de un orgullo y un dolor profundos. «Trabajó durante 40 años para familias ricas en esta ciudad. Soportó desprecios, insultos, acusaciones injustas, todo para que yo pudiera estudiar, para que pudiera tener las oportunidades que ella nunca tuvo. Ella me enseñó que la dignidad no está en el trabajo. ¿Qué haces?, sino en cómo lo haces». Sofía miró la fotografía.
las lágrimas nublando su visión. La mujer de la foto se parecía a Elena, se parecía a Carmen, se parecía a la joven a la que había defendido en el vestíbulo. Se parecía a todas las mujeres trabajadoras a las que había ignorado y despreciado durante toda su vida. Eran el mismo ejército de almas invisibles que mantenían el mundo en funcionamiento, mientras los ricos jugaban sus juegos de poder. Cuando me disfracé de limpiador, Sofía, continuó Alejandro, no fue solo para ejecutar mi venganza. Fue para entender si la hija de Fernando Alcázar había heredado la misma crueldad que su padre me mostró a mí hace más de 20 años. ¿Mi padre?, preguntó Sofía, su mente ya incapaz de soportar más revelaciones. ¿Qué tiene que ver mi padre en todo esto? Alejandro la miró fijamente. Tu padre, Sofía, me humilló y me golpeó exactamente como tú me humillaste a mí. Hace 24 años, cuando yo era un estudiante muerto de hambre, que limpiaba oficinas en su edificio para poder pagarme la universidad. Y entonces, Alejandro le contó toda la historia, la noche de lluvia, el café derramado sobre los planos, la bofetada, las palabras crueles que se convirtieron en el motor de su vida. Le contó cómo había jurado vengarse, cómo había construido su imperio con ese único propósito en mente. Compré toda la deuda de su empresa, Sofía, confesó, su voz tranquila pero cortante. Puedo destruirlo mañana por la mañana con una sola llamada telefónica. Puedo quitarles todo lo que tienen, todo lo que creen que son. Sofía cayó de rodillas. El peso de la historia, de los pecados de su padre y de los suyos propios, aplastándola por completo. Lloró desconsoladamente, un llanto que venía de lo más profundo de su alma rota. Lo siento, sollozó, las palabras ahogadas por el llanto. Lo siento tanto, no sabía, no entendía, lo siento. Era la única verdad que le quedaba, la única palabra honesta que podía pronunciar. Levántate. Sofía, dijo Alejandro, su voz ahora más suave. No tienes que arrodillarte ante mí. La mujer que eres hoy no es la misma que era hace un mes. No te arrodilles. Sofía se levantó, temblando, apoyándose en el escritorio para no caerse. Durante este último mes, he visto algo que, sinceramente, nunca esperé ver, admitió Alejandro, su expresión volviéndose pensativa. He visto a una persona cambiar de verdad, no fingir para salvarse, no actuar por miedo, cambiar genuinamente desde adentro. La mujer que defendió a esa joven empleada esta semana no es la misma que me arrojó café hirviendo a la cara. La persona que le pidió perdón a su ama de llaves no es la misma que trataba a los trabajadores como si fueran invisibles. Se acercó a ella, cerrando la distancia entre ellos. La intensidad de su mirada ya no era amenazante, sino inquisitiva. ¿Me va a perdonar?, preguntó Sofía con un hilo de voz, la pregunta más importante de su vida. Alejandro la miró durante un largo momento, un silencio que pareció durar una eternidad. Ya te perdoné, Sofía, dijo finalmente. Te perdoné el día que vi que tu arrepentimiento era real, y no un acto de supervivencia. Te perdoné cuando vi que habías aprendido la lección más importante de la vida, la que mi madre me enseñó y la que tu padre nunca aprendió, que todos los seres humanos, sin excepción, merecen respeto, sin importar su trabajo, su ropa o su posición social. La dignidad no es un privilegio, es un derecho. Sacó un documento de su escritorio. No era una demanda, no era una orden de ejecución. Era un contrato. Esto, dijo extendiéndoselo, es una propuesta de trabajo real. Quiero que seas la nueva directora del Departamento de Responsabilidad Social y Bienestar del Empleado de todas las empresas en las que invierte Vargas Capital. Tu único trabajo será asegurarte de que cada compañía bajo nuestro paraguas trate a todos sus empleados, desde el CEO hasta el conserje, con la dignidad, el respeto y la justicia que merecen. Quiero que seas la guardiana de su bienestar. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. Era una oferta tan increíble, tan generosa, tan inmerecida. ¿Por qué? ¿Por qué me daría una oportunidad así después de lo que le hice?
después de lo que mi padre le hizo. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina y levemente triste, porque nadie en este mundo entiende mejor la importancia del respeto que alguien que ha vivido en ambos lados de la ecuación, porque has sentido en carne propia la humillación de ser invisible y el poder corruptor de la arrogancia, porque has aprendido lo que significa trabajar honestamente, y porque creo sinceramente que puedes usar tu experiencia para hacer una diferencia real y positiva en la vida de miles de personas. Y esa, Sofía, sería la mejor venganza de todas, una venganza constructiva. Alejandro extendió su mano. La decisión es tuya. ¿Aceptas? Sofía miró la mano extendida, la misma mano que, un mes atrás, había estado cubierta por un guante de látex mientras limpiaba su desastre. La misma mano que pertenecía al hombre al que casi destruye con su crueldad. Y en ese momento, supo que su redención no estaba en el perdón que él le había dado, sino en el trabajo que tenía por delante. Con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas, estrechó su mano. La piel era cálida y firme. Sí, dijo, su voz recuperando una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Acepto. La historia podría haber terminado ahí, con un apretón de manos que sellaba un pacto de redención. Pero la vida real rara vez ofrece finales tan pulcros. Un año después, Sofía se había convertido en una fuerza a tener en cuenta. Su trabajo como directora de responsabilidad social era su pasión. Viajaba por el país, visitando fábricas y oficinas, implementando programas de mejora salarial y seguridad laboral. Se había convertido en una campeona de los derechos de los trabajadores, temida por los directivos y adorada por los empleados. Había encontrado un 1900 propósito, y en el proceso se había enamorado profundamente de Alejandro Vargas, del hombre que la había salvado de sí misma. El problema era que Alejandro no parecía sentir lo mismo. Su relación era estrictamente profesional. Eran corteses, un equipo formidable, pero él mantenía una distancia infranqueable, un muro de formalidad que Sofía no se atrevía a cruzar. Para él, ella seguía siendo, probablemente, el proyecto de redención, el símbolo de su victoria. La idea de que pudiera verla como algo más, como una mujer, le parecía una fantasía imposible. Y ese amor no correspondido era su nuevo castigo, una penitencia silenciosa que pagaba cada día. Esa mañana, presentando su informe anual, decidió que no podía más. Tenía que arriesgarse. «Tengo algo más importante que reportar», dijo, su voz temblando. Se levantó y caminó hacia el ventanal. «Hace un año me perdonaste, pero nunca te dije que la persona en la que me he convertido se enamoró perdidamente del hombre que le enseñó lo que significa ser verdaderamente humana». El silencio fue absoluto. «No espero que sientas lo mismo», continuó. «Pero necesitaba que lo supieras, porque es la primera vez que amo a alguien por quien es de verdad, no por lo que puede darme». Alejandro caminó lentamente hacia ella. «¿Sabes cuál ha sido mi mayor sorpresa este año, Sofía?», preguntó él, su voz suave. «Que en algún momento, sin darme cuenta, dejé de verte como la hija del hombre que me humilló. Empecé a verte como Sofía, solo Sofía, la mujer brillante que debate conmigo, la mujer apasionada que lucha por los demás. Y de esa Sofía me enamoré sin permiso, sin planearlo, casi en contra de mi voluntad». Su confesión detuvo el corazón de Sofía. «Estoy diciendo», continuó tomando sus manos, «que tal vez las mejores historias no son sobre venganza, sino sobre cómo dos personas rotas pueden sanarse mutuamente. Quiero construir algo nuevo contigo, Sofía, no basado en el pasado, sino en quiénes somos ahora». Y cuando finalmente la besó, un beso tierno y lleno de un año de anhelo reprimido, Sofía sintió que toda su vida anterior había sido simplemente el prólogo necesario para llegar a ese instante. 2 años después, el gran vestíbulo del corporativo, ahora edificio Fundación Vargas Alcázar, albergaba una boda. Alejandro Vargas se casaba con Sofía Alcázar. Elena Torres era la madrina de honor. Carmen lloraba de alegría en la primera fila,
junto a un Fernando Alcázar visiblemente envejecido pero en paz. Era un cuadro de Mina me siento. Redención. Justo cuando el juez iba a pronunciar las palabras finales, una voz frágil pero firme resonó. Yo me opongo. Era Rosa Vargas, la madre de Alejandro. Rosa llegó al altar y sonrió. Mi objeción, dijo, es que mi hijo tardó demasiado en darse cuenta de que tenía a la mujer perfecta delante de él. Esa es mi única objeción. Las risas y los aplausos llenaron el salón. Rosa se acercó a Sofía y le tomó las manos. Bienvenida a la familia, hija. Bienvenida a una familia que sabe que el verdadero valor de una persona no se mide por su dinero, sino por la bondad de su corazón. Y todos entendieron que no estaban asistiendo solo a una boda, sino al final de una historia extraordinaria sobre redención y amor. La historia de Sofía y Alejandro se volvió viral por segunda vez, pero ahora como una historia de esperanza. Se convirtió en una leyenda moderna, un recordatorio de que las personas pueden cambiar, de que las segundas oportunidades son reales y de que el amor, a veces, puede ser la forma más inesperada y perfecta de venganza. Una venganza que no destruye, sino que construye un futuro mejor a partir de las ruinas del pasado, demostrando que las mejores personas no son las que nunca cometen errores, sino las que tienen el coraje de aprender de ellos y transformarlos en algo hermoso y duradero.